El mensaje de hoy, hermanos, el mensaje de hoy se llama la justicia de Dios por medio de las catástrofes naturales. ¿Cómo le parece? ¿Quedamos en que íbamos a hablar de eso? Porque estamos estudiando la oración del Padre Nuestro. Bueno, ¿usted cómo vamos a llegar allí? Bueno, estamos estudiando la oración del Padre Nuestro y hoy terminamos nuestro estudio de esa oración. ¿Recuerdan que hace 8 días vimos, estamos estudiando Lucas, la oración del Padre Nuestro, pero se lo voy a leer. Dice así, en Lucas capítulo 11, versículo 4, el Señor termina la oración diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. No nos metas en tentación, ya lo estudiamos hace 8 días, así que por favor, si no se lo escuchó, vaya al canal de YouTube, ahí está la predicación. Hoy vamos a ver la frase líbranos de todo mal. El Señor dice que cuando nosotros oremos, en nuestras oraciones constantemente pidamos al Señor que nos libre del mal, que oremos al Señor para que nos guarde del mal, para que nos libre del mal. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice que debemos orar de esa manera? ¿De qué mal se refiere? ¿Por qué constantemente en nuestras oraciones debemos incluir que el Señor nos proteja y nos guarde del mal? Hermano, Jesús tenía muy claro el mundo al que se iban a enfrentar sus discípulos. Jesús tenía muy claro el concepto y la agresividad del mundo a lo que nosotros nos íbamos a enfrentar. Jesús sabía que estaba enviando a sus discípulos. Le dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Jesús sabía que sus discípulos debían procurarse ser fieles en medio de un mundo infiel, en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo rebelde. Jesús sabía que sus discípulos deberían ser santos, procurar la santidad en medio de un mundo hundido en el pecado. Y Jesús sabía, hermano, que sus discípulos deberían predicar la verdad en un mundo gobernado por la mentira. Jesús tenía muy claro el concepto del mundo. Por eso, en la oración que Él hace por sus discípulos, en Juan capítulo 17, hemos leído y hemos estudiado la oración. Cuando el Señor ora por sus discípulos, dice: y no solamente oro por estos, sino por los que han de creer en ellos, o sea, por todos los creyentes que iban a creer en el Evangelio. Y el Señor oró de la siguiente manera, dijo: Padre, yo les he dado tu palabra, en Juan 17, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Luego dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ojo a eso. Yo los envío al mundo como tu Padre me enviaste a mí al mundo. El Señor tenía muy claro qué significa este mundo. El Señor tenía muy claro cuál es la condición del mundo en el que usted y yo habitamos y en el que tenemos, escúchelo, la misión de predicar el Evangelio. Porque si por algo estamos en esta tierra, si por algo el Señor ya no nos ha llevado con Él cuando nos arrepentimos, ¿sí? Cuando nosotros creemos y nos arrepentimos, el Señor nos deja en este mundo con un propósito. Somos misioneros, cada creyente es un misionero. El mundo es nuestro campo misionero. El Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, a que prediquen tu palabra, que prediquen el Evangelio. En ese mundo el Señor tenía la claridad. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor sabía que el mundo era un mundo cruel, un mundo perverso, y nosotros como creyentes necesitamos tener una idea clara y correcta del mundo en el cual estamos parados, de nuestro campo misionero. Saben, muchos creyentes quieren tener una idea fantasiosa del mundo. De hecho, la gente tiene una idea fantasiosa del mundo porque la gente no conoce la realidad bíblica del mundo en el que el Señor nos dejó, de la condición del mundo en el que estamos. Es más, todo el mundo espera que esto algún día mejore y sea perfecto. La gente quiere que el mundo sea perfecto. Yo le voy a decir una cosa: la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra que el mundo irá de mal en peor. Que debemos procurar. Somos sal de la tierra y luz del mundo. Que debemos dar lo mejor para que el mundo crea en el Evangelio y conozca a Cristo. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia muestra que el mundo va a ir de mal en peor. Tanto que dice que cuando llegará el Hijo de Dios hallará fe en la tierra, el amor de muchos se enfriará. El cristiano no puede tener una idea ilusa, perdóneme la expresión. El cristiano debe tener una idea bíblica acerca del mundo y de lo que ha sucedido. Mis hermanos, hoy vamos a estudiar la justicia de Dios frente a un mundo de maldad.
¿Cómo opera la justicia de Dios? Este es uno de esos mensajes que poco se escucha, pero es necesario trazar y escuchar. ¿Cómo opera la justicia de Dios frente a un mundo pervertido por causa del pecado? Y lo primero que vamos a estudiar esta noche, lo primero que tenemos que tener claro para entender este tema, hermano, es básicamente eso, es que vivimos en un mundo de maldad. Es lo primero, o sea, tenemos que tener claro que el mundo, hermano, no es un mundo bello y hermoso. Sí, la creación de Dios es hermosa, lo que Dios creó, pero el mundo fue corrompido a causa del pecado. El pecado degeneró la creación, el pecado corrompió la creación. Vivimos en un mundo lleno, atestado de maldad, un mundo que se corrompió a causa del pecado. Esa es una realidad innegable que muestra la Escritura. Dios creó al mundo con toda su bondad y con todo su amor. Es más, dice la Biblia que cuando Dios terminó de crear el mundo, dice que Dios creó el mundo y al séptimo día descansó. Y cuando Dios terminó, dice que Dios miró la creación y dijo que era buena y buena en gran manera. Es decir, la bondad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios se plasmó en la creación. En todo lo que Él hizo, desde el hombre hasta lo creado, Dios puso y plasmó su bondad y plasmó su amor. Y todo era bueno en gran manera. Pero eso no duró sino hasta el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre cae en pecado. Porque a causa del pecado, la creación entera se corrompió. El mal entró, el mal penetró el mundo, el mal penetró esa bondad y corrompió. Y lo que era hermoso en su tiempo se degeneró a causa del pecado. El mal entró en la creación por la rebelión del hombre en el huerto del Edén. ¿Recuerdan la frase? Satanás, ojo, porque la primera rebelión no fue la del hombre, la primera rebelión fue la de Satanás en el cielo con sus ángeles. Satanás se rebela, quiere ser como Dios, pero luego viene aquí a la tierra y le propone a Adán y Eva y le dice a Eva: si comes de ese fruto, seréis como Dios. Cuando Dios le había dicho que podía comer de todos los frutos menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios le dijo: el día que comas de ese fruto morirás. Pero esta frase de Satanás, la frase con la que Satanás logró capturar la atención de Eva y de Adán, la frase con la que Satanás logró hacer caer al hombre en pecado fue: si comieres de ese fruto, ciertamente seréis como Dios. Claro, cuando Adán y Eva pecan y comen del fruto, ellos se hacen sus propios dioses, conocen el bien y el mal, y ellos se entronan sobre la creación. Ya no son administradores, ahora exigen ser dueños. Dios los había puesto como administradores, pero al comer del fruto, ellos usurpan el lugar de Dios y dicen a Dios: no más, no te queremos más, apártate de nosotros, nosotros seremos nuestros propios dioses. Y desde ese momento el mundo entero sufre las consecuencias de la rebelión del hombre. Y toda la creación sufrió, porque cuando Dios vino, Dios no solo le dijo al hombre: ciertamente morirás. Y no solamente vino maldición sobre el hombre y sobre la mujer, sino que Dios dijo: y por culpa tuya, maldita será la tierra. Maldita será la tierra. Es decir, lo creado recibió la maldición de Dios por causa de la desobediencia del hombre. Y eso fue lo terrible, lo que sucedió en el huerto del Edén. Eso fue lo que hundió a la creación en el caos que hoy en día vivimos. El pecado del hombre hundió lo creado, lo que era bueno y bueno en gran manera. Lo degeneró, hermano, a un punto que se hace casi invivible, degradado y degenerado a lo sumo. Por causa del pecado de Adán, dice Pablo en Romanos 8, 20 y 21, dice: la creación entera fue sujeta a vanidad. ¿Qué significa la palabra vanidad en la Escritura? Pasajero, niebla. La palabra vanidad viene del griego, que es neblina, algo que se va. ¿Usted ha visto que la neblina viene y desaparece? Escuche, para que nos quitemos esas ideas fantasiosas de esta creación. Dios sujetó el mundo a vanidad, es decir, el mundo pasa, el mundo tiene un fin. Esto que está creado está envejeciendo cada día más. Sí, es cierto que nosotros somos responsables por no cuidar el medio ambiente, por no ser ecológicos. Claro, aceleramos el proceso destructivo, pero escuche,
Esto empezó por maldición de Dios por causa del pecado del hombre. Dios dijo: maldita será la tierra, y desde ese día la tierra empezó a envejecer y la tierra tendrá un final. Así como nuestros cuerpos envejecen y se deterioran, la tierra y lo creado envejece y se deteriora, y un día tendrá un final. Fue sujeta a vanidad por causa del pecado, dice el apóstol Pablo. Después de la caída, dicen los científicos, la tierra está envejeciendo. Y el hombre se corrompió al punto que Génesis capítulo 6 nos muestra un juicio de Dios por causa de la maldad del hombre. El diluvio universal, una catástrofe natural. Por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Miremos lo que sucede. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Impresionante. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Llegó un momento, Génesis capítulo 6 nos dice que el hombre se corrompió al punto que todo designio de su pensamiento era de continuo ¿a qué? Al mal. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres solo pensaban en hacer lo malo. Y se corrompió la tierra a tal punto, hermano, que fue llena de violencia. Y dice la escritura que le dolió a Dios en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Ahora, ustedes saben que le explico la figura teológica. Aquí se usa algo que se llama un antropomorfismo. Un antropomorfismo es una manera en que la Biblia muestra a Dios como en forma de hombre o con sentimientos humanos, como cuando la Biblia dice el brazo de Jehová. Eso es un antropomorfismo. Es decir, la Biblia presenta a Dios en figura humana para que nosotros podamos entender. Así que esto es un antropomorfismo psicológico, cuando dice que le dolió a Dios y se arrepintió. ¿Por qué? Porque Dios no se arrepiente. Dios sabía que eso iba a pasar. Todo estaba destinado antes de la fundación del mundo, y ahorita se lo voy a explicar a través del diluvio. Pero Dios no fue que Dios dijo: ay, no, ¿cómo llegó el hombre? ¿Y cómo me pasó esto? ¿En qué momento se me salieron las cosas de las manos? No, ya Dios sabía todo eso. Pero la palabra lo muestra para ver el dolor que a Dios le causó la maldad y por qué el diluvio universal vino sobre la tierra. Se corrompió la tierra en gran manera. Todo pensamiento de los hombres era de continuo al mal. Esa fue la maldad, hermano, que saturó la tierra por causa del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque en Adán todos estábamos representados. Y Pablo dice: por cuanto el primer hombre pecó, en él todos pecamos. Adán era nuestra representación, y en Adán estaban todos los seres humanos representados. Claro, cuando él peca, todos pecamos, dice Pablo, y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos nacemos con el pecado original, todos nacemos con la semilla de la naturaleza caída, todos nacemos con una inclinación pervertida y pecaminosa que nos lleva a actuar de manera rebelde contra Dios y contra sus leyes, que nos lleva a deshonrar al Señor. Todos nacemos con eso. Uno ve los niños y uno dice: ay, tan lindos, tan inocentes. Sí, ellos tienen un estado de inocencia en el hecho de que no se ha desarrollado su capacidad cognitiva y una conciencia de pecado. Pero todos los niños nacen con una naturaleza pecadora que empiezan a mostrar. Usted no ha visto que los niños empiezan en una etapa a ser rebeldes y a hacer cosas que uno dice: ¿y este de dónde aprendió? No, es que en su paquete él viene con el pecado original, él viene con la naturaleza caída, él viene con una naturaleza rebelde. Por eso la corrección, y por eso necesitamos que nuestros hijos conozcan a Cristo, porque solo Cristo puede sujetar su rebelión. Pero todos los hombres heredamos la caída, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Terrible, ¿no? Estamos teniendo la idea clara, ¿no?, del mundo. Y para rematar, no solo hay una inclinación al pecado en nuestro corazón, no solo maldita fue la tierra, produce cardos, espinas y está envejeciendo y todo. No solo el hombre recibe la condenación eterna por su pecado, sino que además de eso, Satanás pasa a ser el príncipe de este mundo. Para rematar, pues, o sea, el gobernante es el diablo. ¿Qué hizo Satanás? A través de la rebelión captura la autoridad que Dios le había dado al hombre para gobernar, y Satanás empieza a gobernar a través del pecado del corazón de los hombres, y Satanás establece su trono sobre esta tierra. Así que esta tierra, dijo Jesús, está gobernada por el diablo. Dijo: viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene que ver conmigo. El gobierno de la tierra, del corazón de los hombres sin Cristo, lo tiene Satanás. Por allá en Apocalipsis dice: a aquellos que están sentados en el trono de Satanás. O sea, Satanás tiene su imperio en esta tierra y gobierna desde este mundo.
El reino de las tinieblas se estableció sobre la tierra. Después de la rebelión, cuando Dios los echa del cielo, Satanás viene y arma cambucha aquí. Ahí está el diablo metido, gobernando el corazón a través de la mentira, a través del pecado. Ese es el mundo que presenta la Escritura. Las Escrituras muestran, hermanos, que este mundo va a perecer un día bajo el gobierno de Satanás. O sea, que Satanás gobernará el mundo hasta que el mundo sea destruido. ¿Soy claro? Ahora Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Ese es el tema. Pero el mundo perecerá bajo el gobierno de Satanás. Hermano, el mundo está reservado para juicio. Para juicio. Yo quiero que usted le ponga un separador ahí a Génesis. Póngale un separador, una moneda, póngale algo. Y vaya conmigo a 2 de Pedro 3, del 5 al 6. Estos falsos maestros ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Escuche esto. También la tierra que proviene del agua y del agua subsiste. Oh, ¿cuántos habían leído eso? Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ustedes ven ahora, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de todos los hombres. Pedro aclara y Pedro dice, escuchen hermanos, la era prediluviana, así se le llama a la generación antes del diluvio, se le llama la generación prediluviana, aquellos que vivieron antes del diluvio, que se corrompieron al punto que todos sus pensamientos eran de continuo al mal. Perecieron por el diluvio. Y el Señor dice Pedro, el Señor dice a través de su palabra, ellos ignoran también que la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, el mundo de aquel entonces pereció negado el agua. Es decir, vino el diluvio y hundió aquella creación, aunque es esta misma, pero aquella generación y todo lo que existía murió o pereció bajo el agua, inundado. Pero a mí lo que más me llamó la atención es lo que dice: la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Pedro? Miren, cuando uno estudia, cuando Dios crea la tierra, especialmente cuando uno lee el capítulo 1, el versículo 6 y 7, la tierra, esta tierra que existe, estaba llena de agua, estaba en medio del agua. ¿Ustedes han leído? Que estaba llena de agua, era como una bola de agua. Bueno, no sé cómo, porque se le dice la Biblia que era el agua, y que el Señor dijo: sepárense en las aguas de las aguas, y separó las aguas de arriba en una gran bóveda y le llamó cielos, y separó las aguas de abajo en los mares, en los océanos, y les puso un límite. O sea que la tierra, y dice que a lo creado en medio de esas dos bóvedas, a la expansión le llamó los cielos. Entonces hay una bóveda de agua arriba de la creación y hay una bóveda de agua abajo. ¿Qué es lo que sucede en el diluvio? ¿Por qué el mundo pereció negado en agua? La bóveda que estaba arriba de agua se rompe por el juicio de Dios, y toda el agua que estaba en esa bóveda cae e inunda la tierra. Las bóvedas de agua son rotas, entonces la tierra se inunda y perece toda esa generación. Todo se inundó, todo murió ahogado. Miren, hermanos, antes es bien interesante. Ustedes sabían que la gente antes vivía más o menos 900 años, más de 900 años, porque el hábitat de la tierra era perfecto. Esa capa, esa bóveda, lo que hacía era que impedía que los rayos ultravioleta pasaran. Entonces en la tierra no había gérmenes, porque lo que permite que los gérmenes procreen y se activen son los rayos ultravioleta. Esa capa hacía que la tierra fuera un hábitat perfecta. De hecho, si usted lee la escritura, usted se da cuenta que no llovía. No llovía, sino que salía un vapor, un rocío debajo de la tierra, que era lo que regaba. O sea, era el planeta perfecto, era un hábitat ideal. Pero por allá dice que Matusalén vivió 900, yo no sé cuántos años, ¿sí o no? Más viejo de la Biblia. ¿Quién de aquí es más viejo que Matusalén? Nadie. Porque después del diluvio, los rayos se rompe esa capa, ya no hay protección, el clima empieza a degenerarse, los rayos ultravioleta entran, los gérmenes empiezan a producirse. De hecho, ya Dios le dice al hombre que coma carne, proteína animal, porque la proteína ayuda a combatir las bacterias de los bichos. Entonces, mire todo lo que sucede a causa del diluvio. O sea, hay una alteración total sobre la creación. Y ya el hombre no vive 900 y pico, sino que el hombre dice máximo vivirá 80, 100 años. De ahí para acá. O sea, después del diluvio nadie vive más tiempo. ¿Por qué? Porque Dios trajo un juicio. Se rompieron las cataratas del cielo y la tierra fue inundada. Ahora, cuando eso sucedió, Dios puso un arco iris
para recordarle al hombre que nunca más traerá un juicio divino en esa magnitud sobre la tierra. Es decir, que nunca más destruirá la tierra con agua, que ya lo hizo una vez. Dios dijo, este es el pacto que yo hago con la humanidad, nunca más la destruiré con agua. Pero Pedro nos dice, pero la va a destruir con fuego. Claro, miren que después dice, pero el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego, por la misma palabra de Dios, por el mismo juicio. Esta creación está reservada para el fuego, guardada para el fuego en el día del juicio de Dios y la perdición de todos los hombres. Y luego termina diciendo el apóstol Pedro, y los elementos ardiendo serán quemados, no quedará nada. Esta creación que usted existe va a ser deshecha por el fuego. Hermano, es bien interesante cuando uno empieza a estudiar el tema. Vea, el mundo en el que nosotros vivimos está compuesto por, hay cometas, hay estrellas, hay asteroides, que eso es una bomba ¿soy claro? Eso es una bomba en potencia. La tierra, la creación entera es una bomba en potencia. Ya le puedo explicar eso. Mire, además de eso, en el núcleo de la tierra es un líquido de fuego que arde a más de 6.800 grados centígrados. Y nosotros estamos separados de ese núcleo solo por un espesor de 16 kilómetros de corteza terrestre. Es lo que nos separan de ese núcleo de la tierra. Entonces note usted todo esto. El universo entero es una bomba atómica en potencia. Tiene las características de ser una bomba atómica debido a su estructura atómica. Así que Dios puede desintegrar todo el universo con una sola explosión de energía atómica y quemar y acabar con todo lo que existe. Dice un experto, el doctor Morris, un científico, es posiblemente que este juicio será una reacción atómica global, o si no, simplemente una desintegración explosiva que involucrará la transformación de la energía química de los elementos en calor, luz y energía. Y el mundo, con que solo Dios diga ¡bum!, hace ¡bum! Y dejó de existir. Como lo dice Pedro, este mundo está reservado para el fuego, para el día de la ira y del juicio de Dios. Pero miren, a mí ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Miren por qué entendemos que Dios es soberano. Porque ambos juicios estaban organizados antes de la creación de todas las cosas. Cuando Dios hizo la tierra, Dios creó la bóveda de arriba para su primer juicio, el diluvio. Y cuando Dios hizo la tierra, creó el núcleo lleno de fuego y todo lo demás para su segundo juicio, que es a través del fuego. Es decir, ya cuando Dios crea las cosas, ya ha preparado el juicio para este planeta. Por eso, porque es que el propósito de Dios no es en este mundo. Ya, Dios diseña el mundo sabiendo que esto va a tener un fin, pensando en la eternidad, en el pueblo que le va a adorar, en el pueblo que va a estar con él. Ese es el propósito eterno de Dios. Por eso dice la Biblia que Cristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Dice Apocalipsis, ¿o no? Es decir, en los planes de Dios ya estaba todo estructurado, organizado. Hay un momento en que este mundo va a ser ¡pum! ¡Catapum! Y todo se acabó, todo va a ser quemado. La Biblia le llama a esto el día de la ira venidera, un día sin misericordia, un día donde la justicia de Dios se desatará en todo su esplendor. La buena noticia es que la iglesia no estará para verlo. La buena noticia es que si usted es un creyente fiel y verdadero al Señor, si usted se ha arrepentido y ha creído en Cristo de verdad como su Salvador, usted no va a ver ese momento. El apóstol Pablo lo escribe en el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:10, apúntelo allí, dice: y de esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué dice Pablo? Jesucristo un día va a venir por su iglesia, aparecerá en los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero, y el Señor arrebatará a los suyos y se llevará a los suyos a su reino, y vendrá con todo juicio y con toda justicia sobre este mundo que desechó su nombre y desechó su gloria, a juzgar sin misericordia a la gente que no creyó. Pero la iglesia va a estar en las bodas del Cordero y la iglesia va a disfrutar la presencia de Dios, porque dice luego en mismo 1 Tesalonicenses, dice Pablo, porque no nos puso Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de Jesucristo. Yo creo que dentro de 8 días vamos a estar hablando de la segunda venida de Cristo. Tenemos una programación, pero yo creo que la vamos a detener y la vamos a correr 8 días, porque creo que es vital que hablemos de este tema. Sí, creo que Dios nos está guiando hacia allá. Hermano, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Es más, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo.
Uno de los problemas que hace la teología de la prosperidad es que hace que la gente se aferre a este mundo, que la gente ame este mundo. Cuando Jesús dice, no, venga, ustedes ya no son de este mundo. Eso no quiere decir pues que usted no busque, que le vaya bien y ser fiel y trabajar. No, la Biblia dice hágalo todo para el Señor responsablemente y con orden. No como una de las iglesias, creo que era Tesalonicenses, que esperaban tanto la venida del Señor que la gente dejó sus trabajos, dejó todo y se desorganizó esperando la venida del Señor. No, sean como las vírgenes sensatas que esperan la venida del Señor, pero sean diligentes sirviendo al Señor. Pero entiendan una cosa, hermanos, nuestro reino no es de este mundo. Porque a veces vivimos tan apegados a este mundo, no. Es más, hay cristianos que les da temor morir. No me lleves todavía, no me lleves. Cuando Pablo dice el morir es ganancia para un creyente. Claro que triste por la familia y por todo, pero hermano, el día que usted cierre sus ojos, si usted ha creído en Cristo, el día que usted muera será el día de su mayor victoria, porque usted los abrirá viendo al Maestro. Nuestro reino no es de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando lo iban a proclamar rey, lo querían poner como un político. Jesús dijo, no, vengan, mi reino no es de este mundo. Mi reino no pertenece a este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros y peregrinos que esperan ser llevados a su lugar de destino, dice el apóstol Pablo. Aguardamos nuestro lugar, aguardamos nuestra verdadera morada. El Señor dijo, yo me voy, pero me voy a preparar morada para ustedes. Hermanos, estamos en el mundo con el propósito de evangelizar y extender el reino de Dios. ¿Por qué Dios no nos llevó cuando nos arrepentimos? Porque somos misioneros en medio de un mundo cruel. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pero somos misioneros y estamos aquí con la tarea, hermano, de anunciar al mundo que hay una opción de escapar de la ira venidera y se llama Cristo, que es el Hijo de Dios, que es la única puerta. Somos como en los tiempos de Noé. Dice el apóstol Pedro que mientras Noé construía el arca era pregonero de justicia. Noé tardó 120 años en construir el arca y durante esos 120 años le decía a la gente, arrepiéntanse porque viene el juicio de Dios, viene el diluvio, arrepiéntanse, entren al arca o si no van a morir, van a perecer por el juicio de Dios. ¿Y sabe qué hacía la gente? La gente se burlaba y decía, Noé, no seas bobo, no seas tonto, no seas estúpido, nunca ha llovido, ¿cómo pues va a inundarse la tierra? Pero un día se abrieron las cataratas de los cielos y ese mundo pereció anegado en agua. Usted y yo cumplimos la misma función de Noé. Somos pregoneros de justicia que le decimos al mundo, un día vendrá la ira de Dios contra ustedes. Un día la ira de Dios se va a desatar. Si ustedes no entran al arca, que es Cristo, porque el arca es un prototipo de Cristo en el antiguo pacto. Si ustedes no vienen al arca, ustedes se van a hundir y van a perecer bajo el justo juicio de Dios. Usted y yo somos misioneros, pregoneros de justicia en un mundo caído, llamando a los hombres al arrepentimiento, a que vengan y acepten la gracia, a que vengan y acepten el perdón, la gracia inmerecida, gratuita, que Dios está dando a todo aquel que cree en su nombre. Amén. Somos misioneros, cada uno de nosotros. Nuestro campo de misión está de esa puerta para afuera. Allá está nuestra tarea. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque la gente sabe qué dice. Y hay cristianos también, sobre todo de la teología liberal, que dicen, no, Dios no puede ser tan cruel, porque ven como a Dios como cruel. La gente del mundo, por ejemplo, había gente resentida con todo esto que pasó. Pero ¿cómo así Dios permite que mueran niños? Pero ¿cómo así Dios permite que toda esa gente muera? Esto es injusto, esto es injusto. Dios es perverso. ¿Cómo juzga de esa manera? ¿Cómo permite estas cosas? Decía la gente. Y hermano, y es que a veces pensamos que Dios es fuerte, que Dios es injusto cuando permite todas estas cosas. ¿Qué hubiera pensado la gente entonces del diluvio, donde murió toda esa generación y solo se salvaron 8 personas? Y las personas, y los animales que entraron al arca, que de hecho no podían ser, por ejemplo, dice que esa fue la extinción de los dinosaurios, porque han encontrado restos de dinosaurios en montañas y todo, porque es que un dinosaurio no podía entrar al arca. Donde entra un dinosaurio al arca, todo el mundo queda afuera. No imaginan al arca con un dinosaurio se hunde. O sea, habían animales terrestres que no podían entrar al arca y murieron en ese momento. Pero hermano, la pregunta que se hace mucho es, ¿Dios es injusto? ¿Dios es cruel? Eso es lo que pensamos nosotros, porque desconocemos el carácter y la naturaleza de Dios. Eso es lo que nuestra ignorancia nos dice. Nuestra ignorancia muchas veces nos dice, Dios es cruel frente al pecado. ¿Por qué opera de esta manera?
Hermanos, si nosotros entendiéramos lo que realmente sucede por el pecado y por qué el pecado hundió al mundo y por qué el pecado trajo condenación eterna y por qué el pecado trajo el diluvio y por qué el pecado traerá el juicio con fuego en el día de la ira venidera. Cuando nosotros entendemos la profundidad del pecado, entendemos por qué Dios actúa de esa manera. Escucha, el pecado es una rebelión contra la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Primera de Juan dice, apúntelo si está tomando. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Es infringir la ley. ¿Cuál ley? No la ley humana. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Dios expresó sus leyes a los hombres. Es más, dice que la grabó en las conciencias de nosotros. La ley de Dios está resumida en los 10 mandamientos, por ejemplo. Y luego Jesús la resume en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La Biblia dice que todo ser humano tiene grabado los 10 mandamientos, la ley moral de Dios en su conciencia. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es atentar contra esa ley. Y cada vez que usted quebranta la ley, ¿usted de qué es merecedor? ¿Del castigo o no? Si usted se pasa un semáforo en rojo, ¿usted de qué es merecedor? Del castigo. Ahora, que un guarda no lo vio, no hay cámara, pues lo pasó y usted se salvó, no por misericordia, no, se salvó de chiripa. Se salvó porque no lo vieron. Pero escuche, Dios todo lo ve. Así que Dios ve cada infracción de cada ser humano. Y dice la Escritura que Él tiene apuntado cada infracción de cada persona que no se convierta. Porque cuando se convierte, el Señor lo que hace es borrar todo. Dice que el acta de decretos que nos era contraria la lleva a la cruz y la borra en la cruz del Calvario. Pero el pecado es infracción de la ley moral de Dios. Así que el pecado exige la justicia de Dios, porque cuando quebrantamos la ley de Dios, estamos atentando contra Dios mismo. Porque la ley moral de Dios es un reflejo de su naturaleza, es un reflejo de su santidad, es un reflejo de su carácter. Así que cuando el hombre atenta contra la ley de Dios, atenta contra Dios mismo, ofende a Dios mismo, ofende la santidad de Dios. Y eso es lo que provoca que la justicia de Dios se ejecute en contra del hombre por haber roto la ley moral de Dios. Dios es perfectamente santo, Dios es perfectamente justo, y esa justicia juzga el pecado, escucha, con perfección. ¿Soy claro? Con perfección, con equidad. ¿Usted qué piensa de un juez que no juzgara con equidad el pecado o la maldad? Por ejemplo, un hombre que, digamos, ¿usted ha visto cómo la gente se altera, cómo nos alteramos cuando dice fulanito de tal violó tantas niñas, por lo tanto, por violar y matar 10 niñas, pongámoslo así, es merecedor de 1 año de cárcel, pero le vamos a dar casa por cárcel? ¿Qué diría la gente? No, venga, ¿qué es esto? ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Injusto. Eso es corrupción, le pagaron a ese juez. Por eso Dios tiene que juzgar el pecado con total perfección y con total equidad. Y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, y no hay tutía, no hay vuelta atrás. La paga del pecado es muerte. Así que el pecador merece la muerte por quebrantar la ley de Dios. Dios no puede juzgar el pecado a medias. Dios no puede ser condescendiente, porque eso haría que Dios fuera corrupto e imperfecto. Entonces no sería Dios. Dios tiene que juzgar el pecado con perfección, con mano dura, como la justicia y la santidad de Dios requieren que el pecado sea juzgado. Por eso el diluvio, por eso el juicio final y el día de la ira venidera. No es que Dios sea malo, no, es que Dios es justo y juzga con perfecta justicia, como su santidad exige que sea juzgado el pecado. La maldad de los hombres desata la ira de la justicia divina. Y eso no lo muestra el diluvio. Mire ahora, por favor, mire el versículo 11 y 13 del capítulo 6 de Génesis de nuevo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena, por favor note estas palabras, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Y le dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que los destruiré a ellos junto con la tierra. ¿Qué fue lo que desató el juicio de Dios? Que la tierra estaba llena de violencia.
que la tierra estaba atestada de violencia, que la tierra, que el hombre había colmado la paciencia de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando Jesús venga al juicio final sobre la tierra, dice él que si Dios quiere lo vemos dentro de 8 días, será como en los días de Noé. La gente vivía feliz, pensando que nada iba a pasar, rumbeando, haciendo mil cosas, casándose, dándose en casamiento. No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero así dice la Escritura. Estarán haciendo sus cosas cotidianas, pero atestada de maldad la tierra. Será como en los días de Noé, será como en los días de Sodoma y Gomorra. La gente no esperaba un juicio, la gente se reía de Noé. ¡Ay, este no está loco! Es que el diluvio, si aquí nunca llueve. Entonces como que dijeran, hermano, Cali se va a congelar. Una cosa así, una cosa, este man está loco. La gente sí, dice que la gente no va a creer. La gente no va a creer. Pero la maldad colmó la paciencia de Dios, y eso desató su ira y acabó con toda esa generación, con todos los animales, con todas las bestias, con todos los árboles, con toda la tierra. Y solo dejó vivas 8 personas en un arca y una pareja de cada animal que Dios permitió que entrara. Y con esos volvió a poblar la tierra, porque la tierra estaba corrompida y estaba llena de violencia. Vamos entendiendo, ¿no? Lo segundo que necesitamos entender, hermano, que nos muestra la palabra, es que los seres humanos luchamos contra la idea de un Dios santo y justo. O sea, nosotros luchamos. A ver, ¿por qué casi no se predican estos mensajes? Porque luchamos con la idea de un Dios santo. O sea, a nosotros no nos gusta un Dios santo. Nosotros queremos un Dios amoroso. Nos fascina un Dios amoroso. Y sí, nuestro Dios es amoroso. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nosotros nos fascina la idea de un Dios amoroso y queremos predicar de eso. Pero cuando nos enfrentamos a estos textos, no, pastor, venga, a mí hábleme del amor de Dios, a mí hábleme de la misericordia de Dios, porque eso nos permite en cierta manera seguir viviendo nuestra vida desordenada y de pecado. Y el mundo quiere oír ese mensaje porque ese mensaje les permite seguir viviendo su pecado y decir, Dios me ama, ay tan lindo, ese me evangelizó y si Dios me dijo que Dios me ama, así que Dios no quiere que yo cambie mi vida ni me arrepienta de mi pecado y de mi maldad. Eso es lo que a todo mundo le gusta, hablar de un Dios de amor. Pero déjame decirte que esa idea de solamente reflejar el amor de Dios es una idea de Dios incompleta. No estoy diciendo equivocada, estoy diciendo incompleta, porque como es perfectamente misericordioso y amoroso, es perfectamente justo y es perfectamente santo, hermano. Y parece que ese mensaje, o sea, a medida que pasa el tiempo, los hombres rechazamos más la idea de un Dios santo. Por lo menos antes se creía en ese Dios que juzgaba, pero poco a poco, como la sociedad se va corrompiendo más y más, queremos rechazar con más intensidad, queremos rechazar la idea de un Dios justo. De hecho, muchas veces nosotros como creyentes, muchas veces los pastores poco predicamos de la justicia de Dios, porque en cierta manera decimos, a ver, y si predico esto de pronto la gente me va, los hermanos no me vuelven, porque hay un rechazo. Nosotros tenemos un conflicto con la idea de que Dios es santo. Es más, a veces pensamos que no puede ser posible. ¿Cómo así que Dios es amoroso y a la vez que hay ira contra el pecado? O sea, no logramos, pensamos que hay una contradicción en Dios porque no entendemos su naturaleza perfecta. Es perfectamente amoroso, pero es perfectamente justo porque es perfectamente santo. Claro, pero cuando vienen todas estas catástrofes que hemos visto, todos los huracanes que azotaron a Estados Unidos, esas islas, Puerto Rico, el terremoto que azotó a México de 7.1 hace poco, el eclipse, todas las cosas que están pasando, déjeme decirle una cosa, déjeme decirle aquí entreno, eso no es gratis. Las cosas están pasando, las cosas finales están sucediendo. Eso no es gratis. Y cuando vemos esas cosas, entonces nos toca lidiar con el concepto de la justicia de Dios. Nos toca enfrentar y encarar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa todo esto? Y claro, hay algunos que todavía quieren conservar esa idea de como defender a Dios y como de, venga, no, Dios no es, Dios es amor, Dios es bueno, no, Él no es. El problema somos nosotros que estamos contaminando el medio ambiente. Entonces nos volvemos hasta ambientalistas tratando de defender a Dios y humanizamos el propio evangelio. Sí, somos responsables del daño del medio ambiente, sí, pero venga, es que a Dios no se le escapan las cosas de la mano. No es que Dios dijo, ¡ay, un terremoto y no me di cuenta! Yo estaba, no sé, leyendo un libro, como Isaías le dijo cuando habló con los profetas de Baal. Háblele duro a su Dios, ¿será que se entretuvo? No, Dios no se entretiene. Entonces a Dios se le levantaron unos huracanes, se azotaron a Estados Unidos y Dios dijo, uy, ¿en qué momento? Yo sí sabía que no me tenía que poner a chatear con ese ángel. ¡No! Dice la Biblia, no dormirá el que te guarda. Dios es soberano, nada sucede sin una orden del cielo.
Así que no es la degradación del medio ambiente, es justicia de Dios hablando a los hombres, déjeme decirle. Y nosotros hacemos un daño terrible al mundo cuando tratamos de ocultar la voz de Dios diciendo no, Dios no es, tranquilo, venga, no, Él es bueno. ¿Saben qué estamos diciendo? Sigan en su pecado, sigan en su maldad, tranquilo. Sigan la vida viviendo la vida loca, que Dios no es el medio ambiente. Solamente esforcémonos por conservar mejor el medio ambiente. Eso es humanismo y le hacemos un daño al mundo porque ocultamos la voz de Dios. Claro, no somos amarillistas. Nosotros aquí por lo menos en esta iglesia no somos amarillistas. Pecadores arrepentidos porque siento fuego ardiendo. No, tampoco usamos el dolor como un medio de manipulación. Pero es que hay una realidad innegable detrás de todo esto. La voz de Dios, Dios está hablando, Dios está haciendo oír su voz. Las catástrofes son la voz de Dios. Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento a través de esto. En el diluvio, ¿sabe qué hizo Dios? Reivindicó su nombre, puso su nombre en alto y le dijo a los hombres: yo sigo siendo Dios, yo sigo siendo justo y yo juzgo el pecado de la humanidad. Y todo el mundo temió delante de Dios. ¿Ustedes creen que cómo salieron esos 8 del arca? ¡Ay, se acabó! Salieron y wow, Señor, viendo toda la destrucción, tuvieron que temer a un Dios santo. ¿Sabe qué me preocupa hoy en día? Que la iglesia ha perdido el temor. Claro, como tanto mensaje bonito que es necesario darlo del amor de Dios, de la misericordia, pero como omitimos la justicia, la gente pierde el temor. Entonces tenemos los cristianos viviendo una cosa en la iglesia y viviendo otra cosa en su casa, viviendo con el pecado oculto en sus vidas sin ser santificados, perdiendo el temor de un Dios santo. Hermanos, Estados Unidos fue golpeado por estos huracanes. No es 3 huracanes golpearon Estados Unidos, 3, uno tras de otro. Se reponía de un golpe y llegaba el otro. Y mientras uno golpeaba a Estados Unidos, un terremoto sacudía a México. Estados Unidos fue una nación fundada en el cristianismo, una nación cuya constitución se fundó por los cristianos. Los puritanos influenciaron todo Estados Unidos. Tuvo grandes avivamientos. Nosotros fuimos evangelizados por americanos. Y pregúntese usted cómo está la iglesia en Estados Unidos, muerta, seca. Bueno, hay iglesias que todavía viven y se están levantando, pero la iglesia de Estados Unidos se volvió humanista. La iglesia de Estados Unidos se volvió muerta, seca. El evangelio de la prosperidad entró y consumió esa nación. Estados Unidos, una potencia, hermano, que Dios levantó del polvo y que Dios bendijo. Ahora se cree que puede ser el dueño de todo el mundo y que puede hacer lo que sea porque tiene el poder y tiene el dinero. Y se cree Dios. Una nación que entró en un liberalismo donde todo fue aprobado: matrimonio homosexual, el libertinaje, la droga, el aborto, todo lo que ha venido pasando. Usted ha visto que ahora se está legalizando el pecado. Esa es la moda. Ya Colombia entró en eso, un país progresista, y viene este presidente a decir: legalicemos el aborto, legalicemos la droga, legalicemos el matrimonio homosexual, legalicemos la adopción de niños por parte de homosexuales. Y entonces empezamos a pervertir las naciones. Cuando el juicio llega, no es de gratis. Cuando el juicio de Dios llega, es porque las naciones han colmado la misericordia y la gracia, y han colmado la gracia de Dios, y ya han desatado su ira y su justicia. Y cuando la iglesia, ¿sabe qué es lo que mantiene viva una nación? La iglesia. Dios le dijo a Abraham: si veo 10 justos en Sodoma, no la destruyo. Recuerda que Abraham empezó a negociar, parecía paisa, 50, luego, no, Señor, 10. El hombre negociando ahí con Abraham. Y como que decía: uy, no, le hubiera puesto más bajito. Como cuando usted pide unos tenis y pide rebaja y de una se los dan, usted le hubiera pedido más descuento. Entonces, la iglesia, el clamor de la iglesia, lo que sostiene una nación. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Eso pasa con la iglesia cuando deja de predicar el evangelio, cuando deja de orar, cuando deja de estar viva en el espíritu. No sirve para nada, su luz se apagó, dejó de salar. No sirve sino para ser hollada por los hombres. Así que si la iglesia entra en oscuridad, la nación entra en oscuridad. Ahora nosotros no nos podemos jactar. Claro, pastores, que Estados Unidos, terrible, esa nación es liberal. México, dentro de la lista de las peores ciudades, de las ciudades más violentas, creo que 5 son de México. Es que es una violencia impresionante. Si a nosotros no nos ha pasado nada,
no es porque seamos más buenos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si a nosotros no nos ha pasado nada, eso se llama misericordia y gracia. Porque le voy a decir una cosa, Cali es considerada dentro de las ciudades más peligrosas del mundo, de las ciudades más violentas del mundo. Cali es cuna de prostitución, Cali es cuna. ¿Cuántos moteles tiene Cali? ¿Qué hace la gente en Cali desde el jueves, miércoles? Ya está rumbeando, tomando sexo, una vida. Cali es una ciudad violenta. Cali es una ciudad entregada al pecado. Si a Colombia no le ha pasado nada, no es porque sea mejor que Estados Unidos. Si a Colombia no le ha pasado nada, mire ahorita cómo vamos en el curso que vamos, cómo este gobierno cómo nos ha entrado en todas estas políticas liberales. Mire el curso en que va la nación. Si a Cali no ha pasado nada, no es porque seamos más buenos. Recuerda cuando los que vieron a Jesús le dijo, esa torre que se cayó allá y mató toda esa gente, ¿eso era justicia de Dios? El Señor le dijo, sí, pero pilas, que si ustedes no se arrepienten, también a ustedes vendrá la justicia. Es que todos merecemos. ¿Sabe qué merecemos nosotros? Porque ¿cuántos de aquí se creen? Bueno, nosotros nos creemos muy buenos. Pastor, yo no sé por qué a mí me pasa esto si yo soy tan buena persona. ¿Saben? No tienes un entendimiento bíblico. Tú no eres buena persona, tú eres malo. Sí, porque tu naturaleza es mala y perversa. Solo Dios puede cambiar tu naturaleza y formar a Cristo. Digo que no soy tan bueno. Ay, ¿por qué me pasa esto, pastor? No, la Biblia dice no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3 y 23, por cuanto todos pecaron, todos están. ¿Sabe qué merece el hombre? La ira de Dios. Usted y yo lo único que merecemos es justicia. Si Dios nos ha extendido su misericordia, es por gracia. Si hemos creído en Cristo y ahora estamos en Cristo, estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Él nos cubre. Por eso el Señor dice, oren así, guárdanos de todo mal, líbranos de todo mal. Nosotros merecemos justicia, pero exigimos misericordia, ¿sí o no? Exigimos misericordia y la misericordia no se exige. La misericordia se otorga por gracia. La misericordia no se puede exigir. Hermano, Dios nos guarda en su misericordia, pero las naciones son dignas de juicio. Las últimas catástrofes de Dios, las últimas catástrofes que han pasado en todo el mundo, son una voz de misericordia de Dios diciéndole a la gente. Porque miren que no fue que tampoco que mataran, pues que desaparecieran naciones enteras, no. Donde Dios sople con toda su fuerza, acaba con toda la nación, acaba con todas las personas, como en el diluvio. Así que son voces de misericordia diciéndole a los hombres, acuérdense en que aquí estoy yo y juzgo el pecado, y un día voy a venir y voy a condenar a todos los hombres que no crean en mi Hijo. Un día va a caer la ira venidera, así que es mejor que se arrepientan. Así que son voces de misericordia donde Dios reivindica su nombre y provoca temor en el corazón de los hombres de su gloria y de su santidad nuevamente. Hay un salmo, hermano, búsquelo, Salmo 29, busque. Tributad a Jehová, por favor. Yo quisiera que Dios le hablara de la manera que yo leí este salmo y nunca lo había visto así. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adoren a Jehová en la hermosura de su santidad. Escuche esto. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, huracanes. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, terremotos. Quebranta Jehová los cedros, los árboles más robustos, los cedros del Líbano, el Señor los quebranta. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el mismo desierto, hace temblar el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Pero mire esto, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bueno, Dios habla, voz de Jehová sobre las aguas. Y luego dice, el Señor presidía el diluvio. Él estaba en medio del diluvio. Él estaba decretando el diluvio. Es la voz de Jehová. Y dice, en el trono de Jehová todo proclama su gloria.
En la tierra todos deshonran su gloria. Por eso la voz de Jehová se alza. Las catástrofes son la voz de Dios. Decía C.S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios para hacer oír a los sordos. Dios es soberano. A Dios nada se le escapa de su control. Dice que Él presidía el diluvio. El Señor determina el curso de la naturaleza. Él dice dónde tiembla, Él dice dónde no tiembla, Él dice dónde se levanta el mar, Él dice dónde no. Él pone límites pero también los quita. Es Dios soberano, hermano. Así que no podemos negar la voz de Dios a través de todo esto. El problema no se encuentra en Dios. El problema se encuentra en nosotros, que no entendemos la naturaleza santa de nuestro Dios. El problema se encuentra en nosotros, que no entendemos la naturaleza justa de nuestro Dios. Por último, tenemos que comprender eso. ¿Cuál es la naturaleza del Dios que adoramos? ¿Cuál es la naturaleza del Dios con el cual nos reunimos a adorar en este lugar? Porque esa comprensión de la naturaleza de nuestro Dios es lo que permite que nuestra adoración sea intensa, que nuestra vida viva para Él. El conocimiento que tenemos de Dios es lo que permite que querramos vivir para el Señor, vivir para nuestro Dios. Un conocimiento deficiente de la naturaleza de Dios va a tener una vida deficiente, una adoración deficiente y corrupta. Pero Dios quiere ser conocido. Dios se revela a través de las Escrituras. Él ha revelado su carácter en este libro. Él aquí dice cómo es Él. Él aquí dice, mire, y toda esta Biblia está llena del amor de Dios, pero también de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, pero también de la ira de Dios. Todo este libro que aquí usted tiene está escrito de la naturaleza. Mire, yo leía la Biblia, yo decía, es increíble todas las partes de la Biblia que hablan de la justicia de Dios. Hermano, Dios nos ha dado la Escritura porque quiere que lo conozcamos. Dios quiere que sus hijos lo conozcan profundamente. Las Escrituras son una carta de amor donde Dios te dice cómo es Él y cuál es su voluntad, donde Dios se revela. Esto no es un manual para vivir bueno y bacano, para que tenga una vida chévere. No, eso no. Esto es la revelación de Dios. Claro que te permite vivir una vida santa, fiel y una vida que honre a Dios. Pero es que muchos dicen que la Biblia es un manual para vivir una vida. No, la Biblia no es un manual. Un manual usted lo lee cuando quiere o cuando lo necesita. La Biblia es la revelación de un Dios poderoso y santo. Y si tú no conoces este libro que está aquí escrito, déjame decirte que tu conocimiento de Dios será muy, pero muy pequeño. Y por eso tenemos crisis, porque no conocemos elementos de Dios. Mire, cuando Dios se revela a Moisés, por favor busque este texto, Éxodo 34, del 6 al 7. Ustedes recuerdan que cuando Dios aparece por primera vez a Moisés, le dice: ve y rescata a mi pueblo. Y le dice: y le digo que quién eres. Él dice: diles que yo soy el que soy. Ya, y le dio una vara y lo mandó con poder. Pero luego Moisés le dice: quiero que me hables, te reveles a mí, me muestres tu gloria. El Señor le dice: no te puedo mostrar mi gloria, porque si te muestro mi gloria, no hay hombre que pueda ver mi gloria y seguir viviendo. Te voy a matar, porque ningún hombre puede ver mi santidad. Así que te voy a poner en la hendidura de la peña, voy a poner mi mano para taparte, y voy a pasar mis espaldas, y voy a proclamar mi nombre. Y Dios se revela a Moisés, Dios le proclama su nombre. Y cuando Dios le enseña a Moisés un nombre que él dijo: a cualquiera hablaré en sueños y visiones, a Moisés le hablaré cara a cara, porque es mi amigo, mi fiel compañero. Y Dios le dice a Moisés las siguientes palabras en Éxodo 34: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Esto lo dijo Dios. Dios mismo proclamó de sí mismo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Note usted, Dios le dice a Moisés: yo soy fuerte, soberano, todopoderoso, no hay nadie como yo. Dios le revela sus atributos, parte de sus atributos. Yo soy Dios fuerte, poderoso, gobierna todo, controla todo. Luego dice: pero soy misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Y hace mucho hincapié en su misericordia. Cuando se revela a Moisés, hace hincapié y dice: y perdono la iniquidad y perdono el pecado. Si los hombres se arrepienten, yo los perdono, porque soy perdonador. Yo soy tardo, por favor, tardo para la ira. Soy tardo para la ira y grande en misericordia. Y luego dice: pero de ningún modo tendré por inocente al culpable, porque también soy justo. Y que hable más de su misericordia no quiere decir que su misericordia sea más perfecta que su justicia, porque eso haría a Dios imperfecto, como ¿verdad? No, Él es perfectamente misericordioso, pero también es perfectamente justo. Lo que pasa es que su misericordia lo hace lento para la ira.
y lo hace perdonador. Hermano, pero hay un momento donde la paciencia de Dios se colma, la misericordia de Dios, hay un límite donde se acaba y se desata la justicia y la ira de Dios contra el pecado. Escucha, él dijo, soy lento para la ira, pero no dijo, nunca me iro, Moisés, yo nunca, no. No, él dijo, soy lento. Pero ese lento, ¿qué significa? Que un día llegará. Hermano, llevamos 2018 años de gracia, pero un día la ira llegará sobre este planeta. Cuando Dios decide poner fin con el diluvio es porque ya la tierra había llegado a su colmo. Ustedes ven que el texto dice que la tierra estaba corrupta y todos los pensamientos eran de continuo ¿a qué? Al mal. Ya llegó un punto donde la maldad del hombre colmó la paciencia de Dios y la ira se desató, y eso lo vemos en la escritura. Por favor, mire Génesis también, miren el capítulo 15, el versículo 16 de Génesis, cuando Dios le muestra a Abraham dónde lo va a traer, dónde va a traer el pueblo de Israel. Miren el capítulo 15, el versículo 16. Le dice Dios a Abraham cuando le muestra la tierra: y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios le dice a Abraham, yo te voy a traer a esta tierra, pero no te voy a traer todavía, porque aquí habita un pueblo y ese pueblo tiene que ser destruido. Pero no lo voy a destruir todavía, porque no ha llegado ¿a qué? A su colmo la maldad de ese pueblo. Por eso Israel pasó 400 años en Egipto, luego pasó en el desierto. Cuando llegó la maldad a su colmo, el Señor envió la destrucción y destruyó ese pueblo, y ahí sí trajo a Israel y puso a Israel. Pero mire, no ha llegado a su colmo. Ahora mire cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, por favor. Miren el capítulo 18, versículo 20 y 21. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, entonces yo lo sabré. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Escucha un clamor que sube de Sodoma y Gomorra. Hay un clamor que sube de esa ciudad. Voy a descender para ver si ya ha llegado a su colmo el pecado, y es tiempo de que yo destruya la ciudad. ¡Wow! Hay un clamor. ¿Qué es lo que clama? Hay una tierra clamando justicia. Ustedes recuerdan cuando Caín mata a Abel, Dios le dice, cuando Caín mata a Abel, Dios viene donde Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Porque escucho la sangre de tu hermano clamar ante de mí. ¿Qué clamaba la sangre de Abel? Justicia. La sangre de la gente clama delante de Dios. La violencia clama delante de Dios. ¿Sabe qué clama la violencia? ¿Sabe qué clama la sangre derramada de los hombres? Clama delante de Dios justicia, justicia, justicia. Sodoma estaba clamando justicia de la perversidad, de la iniquidad. El clamor subía delante de Dios. Ahora por allá en Hebreos, el capítulo 12, el versículo 24 dice, y a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Wow. La sangre de Jesús habla con más fuerza que la de Abel. Mire, la sangre de Abel clama justicia, la sangre de Jesús clama misericordia. Esta tierra ha guardado con paciencia la ira de Dios, porque la sangre de Jesús clama, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero la sangre de Jesús también clama justicia divina sobre la tierra. La tierra, hermano, está bajo juicio, reservada por la misma palabra que hundió el diluvio para ser destruida por la ira de Dios. El Señor gobierna sobre su creación. El Señor no ha perdido el control. El Señor dijo a Isaías, y vi yo al Señor sentado en su trono, cuyas faldas llenaban el templo, un trono alto y sublime. El Señor sigue gobernando. El Señor mira la vida de los hombres. El Señor escudriña los corazones. El Señor toma en cuenta cada pecado de las naciones y de los hombres. Dice el Salmo 33 del 13 al 15, el Señor observa desde los cielos, ve a la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es el que formó el corazón de todos ellos y quien conoce a fondo todas sus acciones. El pecado tiene que ser castigado. El pecado exige la ira de Dios, y un día Dios se levantará y un día Dios hará justicia a su nombre sobre esta tierra de iniquidad. Ahora, cuando viene la justicia de Dios, entendemos por qué suceden todas estas cosas. Cuando entendemos todo esto, hermano, que Dios debe castigar el pecado, es cuando entendemos la justicia de Dios y por qué están sucediendo estas cosas. No podemos humanizar el mensaje que Dios está hablando. Dios está hablando.
Mire Génesis de nuevo, 22 y 23, el Señor dice así, y vamos cerrando. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles, las aves de los cielos, fueron raídos de la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y todos los que con él estaban en el arca. Todo fue raído de sobre la tierra, todo murió. Cuando los juicios de Dios vienen, hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, ¿qué culpa tenían los animales? Más de uno puede decir, pues que acabe con todos los hombres, pero no con los animales. Es más, porque ¿cuántos bebés ustedes creen que vivían en el diluvio? ¿Cuántos bebés que ustedes creen que estaban naciendo? ¿Cuántos niños sabían que murieron por la justicia de Dios? ¿Ven? Hay cosas que no entendemos. Pero no las entendemos porque Dios sea incoherente. Las entendemos porque nosotros no entendemos a perfección la justicia de Dios. Y aún esa justicia está cargada de misericordia. ¿Saben, hermanos? Hay niños que cuando mueren es pura misericordia de Dios. Le voy a decir por qué. Porque hay niños que si crecen en el ambiente donde están, se van a corromper profundamente y van a dañar sus vidas. Pero hay niños que mueren, y como mueren en un estado donde su conciencia no tienen conciencia de pecado, pues Dios en su justicia puede darles salvación. ¿Soy claro? Pero nosotros no entendemos. Y la gente es lo que dice, ¿por qué Dios permite? ¿Y por qué no venga? Cuando eso pase, cuando no entendamos que el problema no está en Dios, el problema está en nuestra mente pecadora, humana, limitada, que no entiende la grandeza del carácter y la justicia de Dios. En ese momento debemos descansar que Él juzga con toda justicia, y que cuando sus juicios vienen es porque ya su misericordia y su paciencia ha aguantado mucho, porque Él es lento para la ira. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere hacer hoy con todas estas catástrofes? Es diciéndole a los hombres, arrepiéntanse de su maldad y vengan a Cristo, porque Dios está hablando ahora lo mismo que habló a través de Noé cuando iba a venir el diluvio. Arrepiéntanse porque está cerca la ira venidera, porque está cerca la justicia de Dios. Hermano, la venida del Señor está más cerca que nunca. Conclusión, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros empezamos a entrar en la justicia de Dios y a entender la justicia de Dios, nosotros entendemos, al entender la perfecta justicia de Dios, empezamos a entender por qué Cristo tuvo que morir de la manera que murió. Porque Cristo tuvo que morir de una muerte tan cruel. Porque Él fue el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Él fue el que se puso en la cruz para recibir la ira que usted y yo merecíamos. Toda esa ira cayó sobre Él. Dice Isaías, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su sacrificio tenemos paz para con Dios. Él recibió la ira. Por eso la iglesia de Cristo no recibirá la ira del juicio final. La justicia que merecíamos ya cayó sobre Él. La Biblia dice, Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y esa ira se desatará un día, no solo por todos sus pecados, sino por haber menospreciado el sacrificio de la cruz del Calvario, por haber rechazado al Salvador de su alma. Jesús dijo, amados hermanos, ¿qué debe hacer la iglesia? Entonces nos llenamos de temor, pastor, todo lo que está sucediendo, estas catástrofes, no sé qué hacer, me voy a meter en un búnker. Jesús dijo, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, porque dice, habrá rumores de guerra y catástrofes y terremotos, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra salvación está cerca. Cuando esto empiece a suceder, no se atemoricen, pueblo mío. Erguíos, levanten la cabeza, porque su mejor día está por llegar, porque su redención está cerca. Porque un día estaremos con Él, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá dolor, ni llanto, ni lamento, y enjuagará Dios toda lágrima de sus ojos. No habrá dolor y no habrá sufrimiento, y estaremos con Él toda la eternidad. No habrán terremotos, maremotos, no habrá pecado. Pero mientras estamos en este mundo, mientras seamos misioneros en este mundo, debemos orar, Señor, guárdanos del mal, guarda nuestra familia de la perversión, la maldad y el pecado de este mundo en el que estamos.